Creo que lo primero que muchas veces hace falta es alinear los objetivos. Porque puede ser que para el equipo de TI su objetivo sea un tema técnico. Seguridad, ser más eficiente, las plataformas, el licenciamiento, etcétera. Y para el negocio su objetivo es otro, es vender, es clientes, es etcétera. Sí, no importa cómo, pero tengo que vender. Entonces, si los objetivos no están alineados, pues ya de entrada empezamos mal. Si los objetivos están alineados, creo que tiene que haber un lenguaje en cuanto a función de negocio, que al final tiene que ser atender al cliente, función de negocio atender al cliente, para las soluciones que se establecen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de analítica, Café de Datos. En esta ocasión nuevamente viernesitos en la tarde grabando. Por acá su anfitrión, uno de sus anfitriones más comunes, ¿no? César Salinas a sus órdenes. El día de hoy, por parte del equipo de Atlas, me acompaña justamente Estefanía Carvajal. Tefa, ¿qué ha habido? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. No, pues muy bien y encantada de estar por primera vez aquí. Por primera vez, ya lo escucharon el episodio pasado. Freddy y Isaac también se apuntaron al episodio, también era la primera vez. Y tenemos un invitado especial antes de pasarle el protagonismo del resto del episodio, ¿no? Permítanme presentárselos, ¿no? Nos acompaña justamente el buen Adiel Amaro. Estudió Ingeniería en Sistemas en el Centro de Estudios Universitarios de Monterrey. Posteriormente estudió Desarrollo de Mandos Medios en el ICAMI, dentro de la Universidad Panamericana. Además de tener un curso por parte de la Universidad de Yale sobre Business Administration y estudió una maestría en Business Administration en el Tecnológico de Monterrey. Ha pasado por áreas como analista, administrador, áreas de innovación, transformación digital y actualmente dentro de Sigma Food Service en el área de experiencia del cliente y comercio digital. Adiel, bienvenido. ¿Cómo gracias, muchas gracias por la invitación. Espero que salgan muy buenos temas por acá que creo que tenemos en común. Suena largo mi presentación y no siento que haya sido tanto. Sí son 17 años en la empresa, pero siento que no es tanto y mira, sí cuentan. Ah, eso que la resumimos. Sí, menos mal. Sí, la versión número 1 era más larga, pero le dije a Pablo, espérame porque si no se nos va a ir medio episodio aquí presentando a las credenciales. Hay que darle. Pero no, muchísimas gracias, bienvenido. Gracias. Como siempre. Y pues bueno, tenemos una bonita costumbre aquí en Café de Datos. Mi estimada Tefa, cuéntale a Adiel. Claro que sí, bueno, siempre para arrancar y romper un poquito el hielo, tenemos una pregunta muy especial. Adiel, si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y a quién y qué le preguntarías? Ay, es que hay tantas personas en la historia, voy a responderla, pero primero tengo que dar contexto. Yo como después en la adolescencia, después de toda la adolescencia, empecé a tener una afición por la historia. Por alguna razón me empezó a llamar mucho la atención la historia. En general, la historia de nuestro país, del mundo, historia de cosas que nos han pasado. Y el capítulo que más me ha llamado la atención es la Segunda Guerra Mundial. No sé, hay tantas cosas que se cuentan en la Segunda Guerra Mundial. Que si las batallas, que si el armamento, que si las personas, que la parte fea, ¿no? Del tema del Holocausto, lo difícil de esos temas. Entonces, realmente es un capítulo de historia que por alguna razón me ha llamado mucho la atención y durante mucho tiempo le he invertido parte de mí a leer, a ver series, películas, a tratar de tratar de entender un poco qué pasó. Y cada que leo, cada que veo algo, lo que me he dado cuenta es que siempre hay versiones de la historia. Nosotros nos cuentan una historia, claro, pero hay una versión del otro lado, hay una versión de otra fuente que dice otra cosa. Entonces creo que eso también es parte de lo que me gusta de la historia. Entonces yo si pudiera, y sonará muy raro, pero a mí me encantaría tomarme un café con Adolfo Hitler, entender qué había en su cabeza. Hay gente que dice que era muy enigmático, que no todo lo malo necesariamente lo hacía él, sino lo hacía quien estaba con él. Pero eso no lo sabemos, porque la historia que nos han contado es una. Es él el villano. Y él es el villano. Entonces, si se pudiera, suena muy raro, pero a mí me encantaría poderme tomar un café con él y tratar de entender un poco el qué pasaba por su cabeza, qué buscaba, por qué lo hacía, por qué hacía de una manera las cosas, por qué hacía de otra, por qué esos ideales. Y bueno, creo que muchos de esos todavía permanecen en la historia de la humanidad, pero para mí sería eso.
Esa sería como la oportunidad que yo buscaría si es que fuera posible. Oficialmente el primer invitado después de 120 y tantos episodios en atreverse a mencionar una personalidad tan polémica. Sí, hemos tenido líderes religiosos, hemos tenido deportistas, hemos tenido actores, actrices, hemos tenido hasta familiares, gente que dice, no, yo con mi abuelo y todo el rollo, pero nadie se había atrevido a traer a la mesa a alguien tan polémico. Creo que la última vez que escuché a alguien más polémico fue María Félix. Entonces, qué cosas, pero qué interesante y qué bonita visión. Sí. Creo que la historia también nos ayuda bastante, o por lo menos en mi casa repiten mucho de el que conoce su historia no suele, ¿no? O aprende, ¿no? De los errores del pasado y suele no repetirlos en el presente o en el futuro. Entonces creo que está bastante interesante. Ahora, mi estimado Adiel, ya la gente te conoce un poco personalmente, pero cuéntanos esta parte profesional. Y quiero que intentes resumir tantos años profesionales, ¿no? En el tema de cómo empezaste saliendo de la escuela, llegaste primero a una primera chamba, por lo que vimos por aquí, y luego ya entraste directamente a todo este gran ecosistema de Sigma y te has ido moviendo por varias cosas. Resúmenos ese journey y cómo llegaste hasta donde estás ahorita. Sí, realmente, digamos que aunque son muchos años, creo que lo que me ha tocado participar en mi carrera profesional se puede resumir mucho en la parte comercial y tecnología. Eso creo que es gran parte de lo que me ha ayudado también en mi carrera y que me apasiona, que me gusta mucho. Yo saliendo de la carrera empecé a trabajar en una casa de bolsa, en Value Casa de Bolsa. Cómo no, del señor Carlos Bremer. Del señor Carlos Bremer, correcto. Trabajaba en la parte de soporte, bases de datos, realmente haciendo mi carrera. Pero también me empecé a dar cuenta que no era lo que me llamaba la atención de mi carrera. Afortunadamente la carrera de ingeniería de sistemas es muy versátil. Te puedes dedicar a programar, te puedes dedicar al negocio, te puedes dedicar a muchas cosas. Y algo que yo me di cuenta en ese entonces es yo no me gusta mucho la idea de vivir solamente de esto. Entonces se abrió una oportunidad en Sigma Alimentos. Apliqué para ella, afortunadamente quedé. Y en ese entonces esa posición era de analista de información y control operativo. Entonces, en aquel entonces, realmente mis primeros trabajos era información y reportería. Eso fue como lo primero que empecé a hacer. Y de ahí, cada vez se fueron habiendo oportunidades dentro de la misma organización, con proyectos, con otras áreas. Y muy rápido me empecé a involucrar en un proyecto que creo que hasta el día de hoy me gusta mucho y creo que es parte de la relación que ahora existe con ustedes. Y es la reingeniería de rutas. En aquel entonces había un sistema que tenía Sigma para hacer el ruteo de toda su flotilla, de toda su red de distribución. Tenían un sistema y estaban contratando gente para que lo empezara a manejar y que con las reglas del negocio pues pudieras hacer la distribución de todas las rutas. Entonces, pues yo apliqué para esa posición, me quedé y entonces empecé este proceso de entender la distribución, la última milla que le llaman ahora. Claro. Entonces, en aquel entonces eran herramientas que ya existían. Era Territory Planner, si no mal recuerdo. ¿Cómo no? De Ronet. Todavía existe, todavía por ahí está. Y eso me llevó después a que se creara un área, nos especializamos, le damos soporte a todo Sigma en esta parte de la reingeniería de sus rutas, de la operación. Entonces por eso conozco muy bien la parte de los mapas, la parte del ruteo, todo eso me llama mucho la atención, me gusta. Porque me tocó, toda la referencia me tocó mucho trabajar con eso. Y de ahí después vinieron otras áreas de proyectos, me tocó implementar modelos de operación, preventa, por ejemplo, en Sigma. Después me tocó también participar en proyectos comerciales. Hubo una etapa, que creo que fue la que más duró, en la que yo estaba en el equipo comercial y yo le daba servicio, estando en el equipo comercial, yo le daba servicio al equipo comercial administrando proyectos de tecnología. Entonces, mis proveedores eran el equipo de TI interno, que nos ayudaban con las soluciones de lo que teníamos que implementar, y yo era como el traductor con el equipo comercial de las necesidades. Qué porque siempre pasa que tienes al técnico y tienes al negocio y falta algo en medio. Realmente no se entiende. Sí, falta algo en medio. Entonces, lo nuestro pasó muy natural. El translator. Ajá, exacto. El traductor se dio de manera muy natural y eso lo hicimos por un buen tiempo. Yo creo que unos 3 años yo creo que lo estuvimos haciendo. Nos tocaba atender proyectos de canal tradicional, canal moderno, etcétera. Y ya después de eso, me moví a TI. Estuve un tiempo en TI, estuve 2 años en TI. Haciendo esa función, pero ya oficial, porque TI lo empezó a generar como una posición oficial, el ser ese traductor. Y de ahí surgió la oportunidad de participar en un proyecto de los primeros proyectos de Agile, Scrum en Sigma,
que también tiene que ver con ruteo. Era una optimización de rutas, me acuerdo muy bien. Pero ahí la idea era que íbamos a desarrollar los algoritmos. Eso fue hace 4 o 5 años más o menos. Y despuésito de eso fue muy rápido, yo creo que duramos 6 meses. Salió una oportunidad para moverme a la unidad de negocio Food Service. Food Service es una unidad de negocio de Sigma que atendemos restaurantes, hoteles, centros de consumo, etcétera. Me dio la oportunidad de moverme y la posición era para administrar un e-commerce B2B que tenemos con nuestros clientes. Y cada vez se han ido agregando más cosas. Entonces ahora ya es experiencia del cliente, e-commerce, prospectación de clientes, modelos de gestión, etcétera. Ya muchas cosas que han ido integrando que gracias al crecimiento que tiene la empresa, pues lo hemos ido agregando. Qué fregón. Sí. Súper. Bueno, ahorita que ya nos comentaste un poquito más de tu experiencia, bueno, desde TI y también que estuviste ahí como traductor entre TI y el área comercial. Ya cuando pasaste de lleno al área comercial, ¿cómo fue ese cambio para ti de pasar el tema del reporte, análisis de datos, manejar este tipo de datos, ya al área comercial? Fíjate que yo algo que le recomiendo mucho a los chavos, ya les tengo que decir los chavos, a los que están en la carrera. Siguientes generaciones. Sí, a las siguientes generaciones es que aprenden Excel. O sea, creo que no hay empresa. Por 2. Sí, no hay empresa que no utilice Excel. Creo que es básico, pero llega a ser indispensable. Es más, creo que es más indispensable que el inglés ya. ¿Estás de acuerdo? Qué buena frase. Por favor, hagan la clip porque yo le digo lo mismo a mi mamá desde hace 6 años. O sea, ¿para qué tenemos a los muchachos? Soy el hermano mayor. 6 años mi siguiente hermano y 10 años mi hermana más pequeña. ¿No? Pequeña ya tiene 21, ¿no? Pero le digo yo, Excel. Si no saben hacer una tabla pivote, sí, aunque sepan conjugar el verbo to be, no los van a agarrar en ningún lado. Sí, la verdad es que yo en aquel entonces no sabía utilizar Excel. Sabía hacer lo básico, pero me di cuenta cuando empecé a trabajar en Sigma y todo ese tema de la información, de la reportería, que pues necesitas ciertas habilidades y necesitas herramientas. Y en aquel entonces pues la herramienta estaba, la habilidad no la tenía. La tuve que ir aprendiendo con la marcha. Sí, aprendí mucho. Yo creo que el tiempo que estuve ahí investigando, porque tampoco no hay nadie que te diga, mira, se hace así, se hace así. No, en aquel entonces no estaba YouTube como hoy existe. Pues no era tan fácil buscar cómo se hace la fórmula. Menos ChatGPT, claro. Entonces era difícil. Y creo que eso fue lo que me ayudó mucho a entender el manejo de la información. Pues Sigma, una empresa del tamaño de Sigma, la cantidad de información que genera es enorme. Y los análisis que tienes que hacer a veces no te dan ni el Excel. Entonces, creo que lo que aprendí ahí, sin duda me ha servido mucho. Y he tratado de que las generaciones, las personas, los chavos que entran en la empresa aprende Excel. Aprende Excel porque es la base de cualquier propuesta que hagas, de cualquier análisis. Si no lo tienes, vas a sufrir mucho. Claro. Ahora, aprovechando también esa experiencia que acabas de decir de traductor entre la parte técnica y la parte del negocio, y si no, mis muchachos comerciales que me están escuchando y toda la comunidad de Café de Datos, que también sé que hay varios representantes comerciales, no me van a dejar en paz y no te pregunto, pero ¿cuál crees que es el reto más grande realmente al momento de traducirle esa parte de TI o esa parte técnica a quienes son naturalmente de negocio? Porque no es como que hablen diferentes idiomas, ¿no? Simple y sencillamente son backgrounds distintos que a lo mejor no necesariamente están como orgánicamente conectados. Pero ¿cuál crees que sea como esa parte o ese rol más importante, ese reto que viste al momento de estar traduciendo entre TI y negocio? Creo que lo primero que muchas veces hace falta es alinear los objetivos. Porque puede ser que para el equipo de TI su objetivo sea un tema técnico. Uh-huh. Seguridad, ser más eficiente, las plataformas, el licenciamiento, etcétera. Y para el negocio su objetivo es otro, es vender, es clientes, es etcétera. Sí, no importa cómo, pero tengo que vender. Entonces, si los objetivos no están alineados, pues ya de entrada empezamos mal. Si los objetivos están alineados, creo que tiene que haber un lenguaje en cuanto a función de negocio, que al final tiene que ser atender al cliente, función de negocio atender al cliente, para las soluciones que se establecen. Porque luego también me pasó que teníamos equipo de TI que ayudaba al equipo comercial, pero las propuestas eran lejanas. Entonces, cuando el equipo TI empieza a meterse más al negocio y empieza a entender realmente cuál es el problema, pues las propuestas son más aceptadas a la realidad. Entonces, creo que son esas dos cosas. Yo para mí serían esas dos como las más grandes, que creo que son las oportunidades que tenemos que trabajar, el alinear los objetivos y el que realmente quien apoya, ya sea el equipo de negocio
un consultor, quien sea, que se meta lleno a entender al cliente. Creo que de ahí al final es donde termina saliendo la necesidad y las propuestas al final nos vamos a alinear. Para mí serían esos dos. Diseño centrado en el usuario, de repente le dicen por ahí, ¿no? Correcto. Quienes son puristas académicos por ahí, para que lo puedan preguntar a ChatGPT. Listo. Y en la actualidad formas parte de experiencia cliente y comercio digital dentro de Sigma Food Service, ¿verdad? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cuáles son los retos más grandes que tienes para este año? Pues ahorita lo mencionaba muy rápido. Originalmente éramos responsables de la operación de un canal B2B. De hecho, era una operación pequeña. Afortunadamente y desafortunadamente la pandemia nos vino a acelerar. Originalmente recuerdo en aquel entonces teníamos un objetivo muy pequeño de hacer 2 implementaciones en un año. Era el año 2020 y llegó pandemia. Y sí, en junio el plan era 20 sucursales. O sea, de 2 a 20 y hacia adelante, ¿no? Entonces, la pandemia sí vino a darnos un empuje, una aceleración en cuanto a implementar la parte digital. Entonces, por eso digo que es afortunado para lo que venimos haciendo, porque nos permitió acelerar muchas cosas, hacer la propuesta para el cliente, y también el cliente de alguna manera estaba más receptivo, porque él sabía que muchas industrias estaban transformando, que muchas industrias estaban adaptando, incluso muchos negocios que nosotros atendíamos tuvieron que adaptarse a las delivery apps. Muchos estuvieron en contra por mucho tiempo de hacerlo. Sí. Y ese fue el momento que dijeron, lo tengo que hacer porque si no, no puedo tener negocio. Entonces, hubo un proceso de cambio muy rápido para todos, en el que sin que nos pusiéramos de acuerdo empezamos a adoptar herramientas. Entonces, hoy en día una parte de lo que me toca ser responsable es esa operación del canal. Hoy ya el canal ya tiene una cantidad importante de clientes de la organización. Y es una operación que está, pues como dicen, viva, y tenemos que estar atendiendo cualquier incidencia, cualquier eventualidad, necesidades de los clientes que nos buscan. Entonces hay una parte que es operativa, digamos esa parte del B2B. También ahí mismo en ese canal digital hay una parte de la evolución. Tenemos un equipo que siempre está pensando y buscando qué más, a dónde qué sigue en el e-commerce, qué sigue para el cliente, qué necesita el cliente y qué le tengo que resolver, qué le agrego, qué le quito, cómo lo adapto para que cumpla sus necesidades. Entonces digamos que eso cubre mucho la parte del canal digital. Y luego en esta parte de experiencia, justo también en pandemia, empezamos a entender que en el B2B, en negocio a negocio, como luego lo traducen, se estaba empezando a dar este tema de la experiencia del cliente, el enfocarse en la experiencia del cliente, cosa que en el B2C ya había sucedido. O sea, en el B2C ya había sucedido hace tiempo y existe el típico Starbucks, ¿no? Que vende experiencias, no café. Y eso viene desde hace años, que yo recuerdo. Pero en el B2B difícilmente había entrado porque se creía que todo era transaccional. Yo te voy a comprar tornillos y te voy a comprar 10,000 tornillos y voy a comprar tornillos, no me importa la experiencia. Sí, necesito tornillos. Como intangibles, o sea, no le ponías nombre y apellido. Era correcto, como de una organización con otra organización. Correcto. ¿No? Pero entonces empezamos a ver que eso empezaba a cambiar y que al final las personas que tenían sus servicios B2C esperaban algo similar ya también del B2B. Entonces la experiencia empezaba a ser importante también en el servicio. Entonces empezamos a crear mecanismos para medir la experiencia, mejorarla, recibir retroalimentación más constante de los clientes, porque sí recibíamos retro, pero no es al año. Entonces ahora cómo lo hacemos más rápido y más constante que nos ayude a mejorar. Entonces eso es parte también del día a día. Y por otro lado, el crecimiento del negocio, conmigo está también la parte de prospectación de clientes. Que como hay una oportunidad importante de mercado, el objetivo o la duda siempre es, si mis recursos llegan a ser limitados, ¿en dónde me enfoco? Claro, priorizar. ¿Cómo priorizo en cuáles negocios tengo que ir a hacer mi oferta primero antes que en otros? Porque hay tantos que te puedes perder. Entonces hay una parte del equipo que se encarga de toda esta parte de prospectación. Lo hacemos de manera digital, lo hacemos de manera a pie, lo hacemos de diferentes formas. Y bueno, nos tratamos de ayudar de la tecnología, porque hoy la tecnología nos permite ser más eficientes que hace años donde todo era a pie. Tenías que irte a buscar clientes en la calle, literal.
Sí, de hecho, justamente me quiero regresar un poco en la cronología que nos estás contando, justo para aprovechar, porque acabas de mencionar un efecto bien importante que hubo, que fue esta parte como de la pandemia, ¿no? Que sin duda vino como a ser disruptivo a nivel global y a nivel, no nada más de los negocios, sino de la vida cotidiana y todo. Pero seguramente, a ver, después de más de 10 años, 15 años en Sigma y en el mundo laboral, seguro te vio, o sea, viste nacer el iPhone y viste nacer un montón de tecnologías, ¿no? Pero de las que te tocó operar en el negocio, ¿cuál fue así? ¿Cuál dices tú, oye, aquí reinventamos la rueda o aquí se descubrió el fuego? O sea, ¿cuál fue así una tecnología que te haya tocado ver que llegó al negocio y que fue completamente disruptivo? Creo que la capacidad de usar los datos. O sea, no una tecnología como tal, o sea, porque pues tecnologías sí tenemos muchas y podemos haber hecho uso de unas en un caso de negocio, pero creo que la que baña todo el negocio pues es el uso de los datos. Capacidad de procesamiento. Sí, capacidad de procesar, capacidad de analizar. No digo que hoy seamos los mejores haciéndolo ni que tengamos todas las capacidades, pero como hemos ido avanzando, cada vez generamos más información. Entonces siempre los análisis terminan siendo para nosotros, siempre vamos a escuchar el nivel cliente-producto. Ese es el nivel para nosotros más bajo que existe y hacer análisis a ese nivel llega a ser muy complejo por la cantidad de clientes y por la cantidad de productos que manejamos. Entonces el poder tener herramientas que nos ayuden a usar esos datos para la toma de decisiones, creo que eso es lo que nos hace, pues nos ayuda a que sea más ágil el proceso, a que podamos mejorar lo que estamos haciendo, a estar más cercanos al cliente. Entonces yo creo que creo que esa es la capacidad de uso y procesamiento de datos es la que creo que ha venido a mover más lo que hacemos. De manera transversal, Sí. ¿no? Sí, nos ha dado oportunidad en todo, en la manera en que hacemos las rutas, ahorita que lo mencionaba. Claro. En la manera en que decidimos qué productos lanzar sobre otros, qué productos son más rentables que otros, mejorar la rentabilidad del negocio con revenue management. Hay muchas maneras en que los datos ayudan a empresas de consumo como nosotros. Nice. Muchas maneras. Bueno, y hablando pues de todos estos datos que tienen, ¿qué tipo de datos recaban? Y no sé, ¿tienes alguna anécdota interesante que acerca de los insights que han obtenido de estos datos? Datos, híjole, pues recabamos muchos datos. Tenemos datos muy transaccionales, operativos. Me refiero al proceso de la compra como tal. Tenemos datos también de las rutas, todo el tema de tiempos y movimientos de las rutas, de dónde se paran, de dónde van. Eso más en la parte del canal tradicional. Cuánto tiempo hace por cada ruta, cuánto tiempo hace por cada cliente, a qué hora sale del set y a qué horas llega. Entonces hay infinidad de datos que a veces no... Son tantos que a veces luego no sabemos escoger en cuál, ¿no? Siempre dicen, tienes que tener la pregunta correcta para hacerte de los datos correctos, ¿no? Y la anécdota, pues para mí el insight así, creo que alguna vez fue como un momento wow. Fue hace tiempo en un proyecto, hace rato les decía, un proyecto de optimización de rutas. Teníamos justo esta información que te les decía, teníamos la información de a qué hora sale la ruta, a qué hora llega su primer cliente, y luego cuánto tiempo tarda con cada cliente y los trayectos, y luego cuánto tiempo tardaba en llegar de su último cliente al sede. Entonces estábamos analizando toda esa información para tratar de entender productividades. O sea, qué pasaba con un cliente más grande, con un cliente más chico, si el cliente tenía refrigerador o no tenía refrigerador, cómo se comportaba ese tiempo. Y algo que nos llamó la atención, que creo que nunca todos creíamos que sucedía, pero no había manera de comprobarlo, era cómo el tiempo del vendedor va cambiando en función de la jornada. Sabías cómo los clientes de más temprano los atendía con más tiempo de visita y normalmente tenían más volumen de producto. Pero luego conforme el día va pasando, el vendedor empieza a hacer las cosas más rápido. Entonces las visitas empezaban a cortarse en tiempo. Y los productos, obviamente, que puedes ofrecer en menos tiempo, son menores. Entonces las visitas, no se diga las visitas de las 4 o 5 de la tarde. Esas ya eran lo que caía. Como periodiquero. O sea, llegabas, aventabas y te ibas. Porque ya lo que querías era terminar tu jornada. Claro. Entonces, muchas veces salía ese tema de, es que se me hace, parece que... Y ya cuando tienes los datos de miles de rutas, de cientos de días, ahí está el dato. Entonces ya con eso empiezas a tomar decisiones. Tu hipótesis. Compruebas la hipótesis, empiezas a hacer entonces pues, estrategias, hacer cambios, hacer algo. ¿Qué hacemos nosotros? Pues les cambiamos en la ruta a los clientes más grandes. Entonces te ponemos un cliente más grande como entre 4 y 5 de la tarde.
no hay manera que no hagas ese cliente grande porque como el vendedor... Sí, lo que representa para ti. Lo que representa para él en su cartera, pues también es importante, entonces no podía hacer una mala visita. Entonces esas eran unas maneras de hacerlo. Otras, pues había otras estrategias, pero si no hubiéramos tenido esa información, si no nos dábamos cuenta, pues no habíamos hecho nada, habíamos seguido haciéndolo como siempre. Entonces esas son así de las anécdotas de cuando tienes el dato y que lo ves, dices, no, o sea, tienes que hacer algo. Es muy evidente. Nice. Súper. ¿Qué tal? Interrumpimos unos segundos tu episodio para contarte un lanzamiento que tuvimos este año. Se llama Datlas Academy y es una plataforma de educación tecnológica para que puedas aprender muchos temas de analítica y transformación digital. ¿Por qué no lo intentas? Por ser de los primeros usuarios tendrás 3 cursos gratuitos. Ingresa a www.datlasacademy.com y desarrolla una nueva sesión. Ahora, también, digo, de pronto sucede que no todo en la vida es color de rosas, ¿no? Seguramente habrá por ahí también algunas anécdotas de cosas que no salieron tan bien, pero más que la anécdota de cosas que no salieron tan bien, un poco también el aprendizaje, es decir, oye, de esa mala experiencia que tomaste hacia adelante en los siguientes proyectos o en las siguientes iniciativas o en la siguiente adopción de tecnología. O qué tipos de datos ahora recopilaste que antes decías, híjole, si hubiera tenido este dato a lo mejor me hubiera servido en aquel entonces. O una historia así como del lado oscuro de la luna. Hay muchas. Hay muchas. Pero bueno, hay muchas porque afortunadamente también vivimos mucho en esta cultura de probar. Claro. Prueba, Claro. aprende, echa a perder. Rápido. Sí, echa a perder, pues chiquito de preferencia. Y Barato. aprende, y barato. Y entonces sí ajusta y mejora, ¿no? La propuesta que tienes. Entonces sí, pues creo que oportunidades hay muchas en todas las tecnologías. Si sigo con el tema de los datos, creo que algo que nos ha adolecido, o que creo que en muchas empresas llega a ser un tema, es el tema de la arquitectura de los datos. Porque luego algo que asumimos es que, pues, tengo los datos. Sí, pero a la hora de saber en dónde están, cómo se integran, cómo se cruzan, había una teoría de que si los datos son fríos, que si son calientes, que si... ¿Cómo defines eso? O sea, ¿cómo lo defines? ¿Quién te ayuda a hacerlo? Entonces creo que para cualquier proyecto, obviamente que tenga que ver con los datos, es básico, y hemos tenido muchos casos en los que no resulta tan bien porque no tenemos una buena arquitectura o no pensamos en un caso donde había que hacer algo con esa arquitectura y entonces todo lo que vienes trabajando pues no funciona. Entonces, claro. por más que la idea sea buena, si los datos no son accesibles, si no se pueden utilizar o no se pueden cruzar, realmente se pone muy complejo. Entonces creo que de las oportunidades que hemos tenido tienen que ver mucho con eso, con la capacidad de poder tener una buena arquitectura de datos y poderlos utilizar. Claro. Muy buen punto, ¿no? O sea, imagínense la analogía para quienes no son altamente técnicos. Ya saben que aquí el amante de las analogías soy yo, ¿no? Pero imagínense, sería lo equivalente a lo que acaba de decir Adiel, sería lo equivalente a, imagínate que vas a preparar el pastel y todo, tienes los ingredientes de más alta calidad, los mejores del mundo y todo, pero no hay horno. Sí, horno, pastel, sí, ¿no? Sí. O algo así. Ya lo ando rayando hasta con la receta. Entonces, esa sería como la parte de, oye, tengo todo, ya hice el esfuerzo descomunal de lo que implica levantar el dato y luego entonces no tengo las condiciones para poder generar, ¿no?, la facilidad o la agilidad para mi equipo, ya con el poder de procesamiento y todo, para que puedan accionar sobre esos datos, que creo que es la parte importante, ¿no? O siguiendo con tu analogía, sí tengo horno, pero no era el tamaño que necesitaba. Y entonces el pastel ya no cabe. Sí. O era de gas y necesitaba un eléctrico, etcétera. O sea, cosas que no contemplas y que entonces pueden echar a perder el trabajo, lo que estabas haciendo. Claro. Súper. Bueno, y seguimos hablando de datos, que nos encantan los datos. Se nota, ¿no? Sí, se nota. Algo se nota. Sabemos que tienen muchos datos. ¿Cómo los recopilan? O sea, ¿tienen sensores? Nos hablas también de los ruteos. ¿Hacen encuestas? ¿O qué herramientas usan para recopilar todos estos datos? Sí, sin duda hay encuestas que hacemos con clientes tradicionales. Sí, esa existe. O sea, creo que es básica y la hacemos más ahora que les mencionaba que estamos más cercanos a recibir retroalimentación de los clientes. Entonces tratamos de tener información de diferentes puntos de contacto que tenemos con ellos y esa es una fuente
Otros son la parte transaccional de la venta. Otros, por ejemplo, en e-commerce, algo que nos ayuda mucho con e-commerce es que también la cantidad de datos que te genera e-commerce se multiplica por mucho, ¿no? Exponencial. Sí, es exponencial la cantidad de datos que llegamos a tener. Algo que nosotros no sabíamos era, y alguien nos preguntó una vez, ya que teníamos una cantidad importante de clientes en nuestro e-commerce B2B, nos preguntaban cuál era el producto que más buscaban o qué palabra la más buscada en nuestro buscador. ¿Ustedes cuál creen que sea? Vendemos, Pues le vendemos al canal de food service, vendemos proteína. Proteína es como de nuestra... Yo te diría que carnes. Carnes. Sobre todo por... Ay, sí, bien regio el vato así. Pues carnes, ¿no? Ay. Filadelfia. Filadelfia, puede ser. No, tocino. Tocino y jamón. Tocino y jamón son las palabras que más se buscaban. Y cuando lo analizas, en este caso el tocino, voy a tomar el tocino. Es lo que te dice, jamón suena más intuitivo, tocino se me hace wow. Pero tocino, si ustedes cuando vayan a un restaurante, fíjense, casi todos los restaurantes tienen algo con tocino. Casi todos, no digo que todos, pero casi todos. Okay. O sea, el tocino es muy versátil y lo utilizan en muchas cosas, más hasta postres, ya lo hemos visto también. Entonces, tocino es un producto igual queso. Creo que no hay restaurante que no tenga queso. Sí. Para una cosa o para otra. Sí. Para un pastel o para un queso fundido. Sí, claro, para lo que quieras. Pero hay queso. Entonces, nosotros también pensamos, porque uno de los productos, o de los productos que más vendemos, tiene que ver con proteína, con res, con pollo. Nosotros dijimos, va a ser un corte de carne, un ribeye, algo así. Y no, nos sorprendió que era tocino. Entonces, ¿qué sucede? Con esa información que ahora existe, esa información transaccional, de búsqueda, de comportamiento de usuario, pues entonces empezamos a cambiar y personalizar el sitio. Entonces, si tú buscas tocino, pues entonces te pongo un tocino, te pongo una promoción, hago algo mucho más accionable. O te pongo una vista previa de un tocino ahí súper provocativo. O una receta, claro. Eso no, en un canal tradicional por teléfono, pues no sabes. No lo dejábamos registrar en ningún lado. Pues la posibilidad que nos da una plataforma de e-commerce, a nosotros en este caso, es mucha más información que la que normalmente veíamos. Es súper interesante. También tiempos de consumo. Los que vieron este producto, ¿qué vieron antes? Entonces ya también te dice, pues los que vieron este producto vienen de este otro producto. Productos relacionados, ¿no? Empiezas a relacionar productos, a hacer recomendaciones. Te da para mucho. Y la verdad es que todavía seguimos aprendiendo. Hay cosas que a veces no nos imaginamos. Pusimos un carrusel de recomendaciones en el carrito. Y nosotros decíamos, no, eso no va a funcionar porque eso funciona en un B2C, no en un B2B. Claro. Y no, nos ha sorprendido. O sea, realmente la capacidad de ofrecer productos ya casi al cerrar su pedido y que los agregue. Y pueden ser productos que estuvo viendo antes, pueden ser productos que ha comprado o productos relacionados. Y se ganchan. Y entonces la conversión está siendo interesante. Pero nunca lo hemos hecho, lo empezamos a probar. Y entonces te empieza a dar información y ya decidimos, ¿sabes qué? Déjalo, ahí hay algo. Y cada vez le seguimos metiendo. Y qué chistoso que cada vez más, o sea, en un principio mencionabas y se me hace muy interesante cómo desestimábamos el tema de B2B diciendo que no se parecía al B2C, pero cada vez nos damos más cuenta que se parece más al B2C. O sea, yo soy literalmente pecador culpable de ya tengo el carrito de Amazon lleno, ya voy a pagar, pero esa última recomendación siempre me hace gastar ese tantito más. Y justamente... No sabía que lo necesitaba, ¿no? Sí, y justamente como dices, o sea, ni siquiera a lo mejor son cosas relacionadas. O sea, de que estoy comprando ropa y de la nada me salió así un videojuego, ¿no? De que ando bien clavado con el Need for Speed. Y ¡vámonos! O al revés, ¿no? Entonces creo que eso está interesante. Ahora, mi estimado Adiel, nos quedan todavía unos buenos 10 minutitos, pero creo que para ir cerrando en este último bloque y todo, también nos encantaría como... Nos escucha mucha gente de la comunidad que está al interior de sus organizaciones y que de pronto le toca, ¿no? Como seguramente te tocó a ti en algún momento, ir a defender un proyecto de este estilo. Oye, quiero apalancar datos, oye, quiero una cierta herramienta, oye, quiero X, Y o Z cosas. Y pues hay que vendérselo al negocio, ¿no? Y hay que venderse en el idioma de negocio, como mencionabas ahorita, y hay que justamente ir a pelear como esa parte del presupuesto, ¿no? Y aprovechando que andamos por aquí en septiembre/octubre y planeaciones anuales y planes, rollo, ¿no? Creo que una de las partes también que valora mucho la comunidad cuando vienen invitados de alta gama como tú es que les preguntemos justamente sus recomendaciones alrededor de cómo
si yo estoy al interior de mi organización y quiero impulsar un proyecto de innovación, quiero impulsar un proyecto de este estilo y todo, pues cómo hacerle, ¿no? Algunos tips, qué evitar, qué hacer bien, ¿no? Un poquito por ahí. Sí, fíjate que ya hace rato mencionamos justo eso, lo pasamos muy rápido, pero creo que la mayor recomendación, y también fue un aprendizaje de nosotros en la organización, y tiene que ver con esto de probar. Muchas veces me pasó, porque con esos 17 años que tengo ya, me pasó que planeamos proyectos que te tardas meses en hacer el plan, decir, ¿qué necesito? Y en el que necesito, pues te empiezas a ver todos los escenarios. ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si el otro? Entonces se vuelve un mega proyecto, una mega requerimiento de proyecto que se llaman requerimientos. Un mega requerimiento de proyecto que luego se lo das a alguien que lo tiene que tratar de entender en el papel y hacerte una propuesta. Y para eso ya pasaron 3 meses. Y luego para que eso vea la luz. Sí, no. Y para que eso vea la luz, para que lo desarrollemos, para que se pueda hacer, pues se puede tardar meses o años. Y cuando termina, ya no lo necesitas. O ya cambió la necesidad. Sí. Entonces yo creo que algo que hoy muchas organizaciones ya lo están haciendo es el probar, el hacer pilotos, probar. Yo siempre les digo, necesitamos demostrar valor. Aunque sea en chiquito, pero si la patita se le mueve, es que ahí hay algo. Entonces... Tiene vida. Sí, tiene vida, ahí hay algo. Entonces yo les diría, apuéstenle a probar, no tengan miedo, prueben. Hagan experimentos donde encuentren que hay valor. Luego traten de seguir ese camino. Y se van a dar cuenta que cuando vean de qué tamaño es, la organización les va a decir, dale. O sea, no importa, incluso a veces me ha tocado que aunque no haya presupuesto, si el proyecto que descubres tiene un valor importante, se paga cualquier cosa que tengas que hacer. Entonces, creo que sí, por supuesto, para la hora de planear y todo, hay que considerar el hacerlo de una manera, el tener una guía, pero el experimentar te abre muchas posibilidades, incluso hasta de cambiar de idea. Me ha pasado que inicias con una idea y en el camino te das cuenta que tienes que pivotear a otra idea que probablemente tenga más valor. Y eso no lo hubieras hecho si hubieras hecho un planteamiento inicial de proyecto. Entonces yo les recomendaría, pruébenlo y siempre seas del negocio, seas de TI, seas del área que seas, siempre hazlo lo que genere valor con el cliente. Si tú atiendes a un cliente, lo que le genere, al que tiene ese problema que estás tratando de solucionar, donde genere más valor, ahí genera esa propuesta. Que luego también siempre las propuestas de escritorio es muy común que las queremos hacer de escritorio y no, ahí donde está el cliente, ahí es donde tiene que resolverse. Que en teoría se ven muy bonitas, pero... Sí, no, el PowerPoint como dicen todo lo aguanta. Pero no hay como... Dicen que normalmente la solución al problema está donde está el problema. Es correcto. Entonces, pues qué mejor que ahí, que de ahí salga la necesidad y que ahí mismo se pruebe y que ahí mismo se suceda todo. Entonces yo sería esa mi recomendación principal. No le tengan miedo a probar, porque luego también, como hay mucha incertidumbre, muchos, claro. ¿Y qué va a suceder? Y no pasa nada. No pasa nada. No, y al final del día también creo que, sobre todo en organizaciones, es bien importante tener como el sponsorship interno desde la parte que lo va a operar y todo. Entonces, si desde inicio lo involucras, o sea, si desde inicio él puso ahí en la mesa el tema de, oye, esta es mi necesidad, este es mi dolor, este es mi reto y todo el rollo, creo que también ya el momento de que la propuesta se haga realidad, pues va a ser como pues sí, estoy en el barco. O sea, I'm on board. ¿Por qué? Porque viniste a atender una necesidad que yo mismo te fraseé, ¿no? Totalmente. Y también a lo largo de mi carrera, siempre que implementas un proyecto que tiene que ver con tecnología, en áreas operativas, comerciales, operativas de logística, etcétera, siempre la tecnología genera temor. Genera el temor de me van a reemplazar, sí. Ya no voy a ser necesario, etcétera. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces también cualquier proyecto de tecnología siempre tiene que ir acompañado de un change management correcto. Comunicar correctamente qué es lo que sucede, qué es lo que se espera, cómo te va a afectar en tu trabajo o cómo te va a ayudar en tu trabajo también. Eso también es bien clave porque por más buena que esté la idea y si ya lo probaste y tiene mucho valor y ya lo quieres implementar y la gente no lo adopta, no va a funcionar. Que al final todo lo trabaja a través de las personas. Entonces creo que también el hecho de que ya cuando tienes tu proyecto y lo vas a implementar, siempre el change management con la gente es bien importante y no siempre lo consideramos. Sí. Hace poquito nos pasó también, tenemos un par de clientes que justamente es que el dashboard está bien bonito. Uh-huh. Y ok. No, pero es que en serio, véanlo, está bien bonito. ¿Cuántos logs tiene? ¿Cuántos usuarios lo usan? No, pero es que mira, y le pusimos y le quitamos y le hicimos y corre rápido y todo. Ok. ¿Cuántos usuarios lo usan? Sí.
No, pues 2 personas. ¿De cuántos, compadre? De 11. No, pues entonces ahí hay un Lo problema. tienes de adorno. Sí, está muy bonito de adorno. Sí, muy bonito cuadro, ¿no? Ahí Sí. para la sala de juntas, pero pues fuera de eso no le vemos para dónde, ¿no? Bueno, y ahorita ya mirando un poquito hacia el futuro, ¿qué tendencias estás viendo que vengan a impactar la industria? O sea, tendencias en tecnología, bueno, en general al food service, pero y específicamente también a Sigma Food Service. ¿Qué tendencias ves? Sigma Food Service y la industria aquí en menos en México, ¿qué tendencias? Híjole, puede haber mucha digitalización en los negocios, en los restaurantes. El hecho de que sigan adoptando herramientas para operar mejor. Al final los negocios también siempre buscan optimizar sus inventarios, sus operaciones. Entonces cada vez ellos también adoptan más tecnologías. De qué manera nosotros les ayudamos y de qué manera nosotros nos integramos a todo ese ecosistema que empieza a haber ya también digital, que antes no había y hoy es más común. Entonces creo que va a haber mucha tecnología que ya existe, no es tecnología tampoco nueva, pero que sí es una tendencia que la empiezan a adoptar para operar, para hacer sus pedidos, para conectar las delivery apps. El tema de los hoteles, luego también ya me ha tocado ver hoteles que tienen, todo está tecnificado. Las persianas, Sí. las aplicaciones, la llave, o sea, ya muchas cosas las empiezan a tecnificar para mejorar la experiencia de las personas que se hospedan ahí, pero que al final, como proveedor, pues uno también tiene que adaptarse para ver cómo hacemos clic y cómo te ayudo. O sea, si vas a hacer menú digital en la habitación para el room service, pues yo cómo te ayudo, yo te traigo algo, etcétera. O sea, hay muchas cosas que están pasando en la digitalización de esta industria que tenemos que nosotros estar atentos y ver cómo les ayudamos. Creo que además hay otras tendencias tecnológicas más que van más arriba, que creo que la que sí o sí va a venir a cambiar mucho la manera que trabajamos es la inteligencia artificial, que está en todos lados, que es el chat GPT, que si esto y lo otro. Como le llamemos, creo que esa tecnología en particular va a cambiar mucho la manera en que hacemos las cosas, tanto operativa como creativamente, como ustedes digan. O sea, creo que hay muchas cosas que van a venir a cambiar. Ya está cambiando y todavía va a cambiar más en función de cómo siga avanzando. No me imagino cómo va a ser. No me lo imagino. Pero sí tengo muchas ganas de verlo. Mucha curiosidad y sobre todo expectativas. Sin miedo a, supongo que ya después de tantos cambios que has visto y te ha tocado adaptarte y todo, ya estás como nosotros de que, a ver, un cambio más, un cambio menos, échenlo y vamos a ver qué onda, cómo estaríamos ahí ya que estamos en el ruedo, ¿no? Sí, correcto. Nice. Oye, también una última de las grandes preguntas que siempre le hacemos invitados y todo, sobre todo para la raza que nos está escuchando y que quiere seguir aprendiendo de estos temas que acaba de escuchar y todo. Recomendaciones de libros, series, podcasts, películas, algo que digas tú, oye, fíjate que yo aprendí bastante en mi carrera profesional para todo lo que hago en este libro, en esta serie, en este podcast o de historia también, que digas tú, este libro está muy bueno. Sí. O esta gran película también está muy buena. Sí, mira, hay un libro que a mí me gustó mucho, lo leí hace tiempo. Creo que ya va una segunda versión, es actualizado. Se llama El poder de los hábitos. Ahorita hay uno que se llama Hábitos Atómicos y es el que está de moda y tendencia. Pero ya también. Sí, ese también ya me tocó leerlo, pero me gustó más el del poder de los hábitos, porque descompone el cómo funcionan los hábitos en las personas y tiene elementos de datos incluso. Nice. Habla de cómo este patrón de repetir las acciones que terminan siendo un hábito, cómo las podemos predecir. Y entonces habla de algunos casos de empresas de hace años, en los 90, estoy hablando de los 90, los casos que usan ellos. Y cómo hacían uso de los datos para predecir ciertos hábitos de las personas, ciertos comportamientos. Entonces, tiene elementos tanto un poco de tecnología por esta parte, y tiene mucho elemento del hábito como tal, de cómo tú usas los hábitos, tanto para mejorar tu vida profesional como personal. Entonces, para mí ese es, yo creo que de los que más me ha gustado. No lo he vuelto a leer, me encantaría volverlo a leer. Seguramente descubriré cosas que a lo mejor no me di cuenta en su momento. Y de historia, de historia tengo muchas recomendaciones. Serie Band of Brothers, si no la han visto, de HBO. Ese es, creo que de las series que sí, yo creo que cada una vez al año la vuelvo a ver. Son de las series son series de 10 capítulos más o menos. Es una serie que me encanta, que cuando puedo la veo. Y otro libro que también recomiendo se llama, y ese estoy todavía por terminarlo,
se llama Surveillance State y es sobre China. Ahora que China tiene ya algunos años que empezó a monitorear todo lo que sucede con sus habitantes. Absolutamente todo. Yo me da mucha curiosidad el saber cómo lo hacían y qué hacían con ello. Y en este libro habla de cómo fueron implementando la tecnología, cómo usan la tecnología de reconocimiento facial. Digo, todos se parecen, no sé cómo le hacen, pero reconocimiento facial. Dicen que funciona. Sí, y funciona, ¿no? Si funciona en China, estoy seguro que funciona en cualquier lado. Te traes aquí, jala, sí. Y la verdad es que está bien interesante cómo hacen uso de toda esa información, incluso por ejemplo, para multarte. Si tú te cruzas por la calle donde no es el cruce peatonal y te reconoce, es multa. Te cae una multa. O te cobran ya cosas. Entonces, está bien interesante cómo hacen uso de la tecnología para supervisar un estado completo. Entonces, ese todavía no lo termino, voy un poquito más de la mitad, pues se me hace muy interesante para que también veamos la otra parte, o sea, cómo usar la tecnología ya, a mi parecer, en un extremo. O sea, ya controlar a una población, digo, muy tema de ellos, pero está bien interesante. O sea, la capacidad, imagínense la capacidad de manejar toda esa información. Claro. Nada más el puro procesamiento te vale la mente. Sí, o sea, claro. Estás hablando de varias veces Google. No, fácil. Sí. Entonces, ese, ahí voy, ya lo menos lo termino. También está muy bueno por si quieren darle una revisada. Que sabes que también me llama la atención de ese caso, que por lo menos ellos mismos, siento que todos los demás sí somos de que, ¿cómo que los están vigilando? Pero como que la misma gente es como de, pues sí. O sea, como que pues es parte de como que el trade-off para estar seguros y para, sí, no sé, de que justo eso. Como que su cotorreo cultural es de que, sí, no pasa nada. Sí, justo, hay quienes sí al inicio estaban en contra, obviamente, claro. Porque siempre hay... una vez que tienen, porque pues ya tienen todo, ¿no? Tienen el teléfono, tienen tu reconocimiento facial en todos lados. Sí, claro. Hay zonas en las que, no me acuerdo si eran zonas habitacionales o servicios, en los que llegas y si no tienes un buen score, no te dejan entrar ya. O sea, no te reconoce más bien. No tienes score, no puedes entrar. Eso es como el capítulo de... Sí, como Black Mirror. Eso, literal. Y ganas puntos y haces buenas cosas. Eso ya pasa en China. Oh, sí. Dios. Sí, está bien interesante, está bien interesante, la verdad. Sí. Los influencers ahí aplicando sus puntos más, puntos menos a la raza. Sí, ¿no? Literal, así como lo vimos en la serie. Qué loco. Pues mi estimado Adiel, creo que con esto andamos dando en tiempo también para dejarte irte a disfrutar de tu gran viernes, que todavía te queda bastante por delante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros por acá. El libro que acaba de mencionar Adiel, procuraremos buscarlo, ya saben, como siempre, se los dejamos en la descripción con el link y todo ese rollo. También si por ahí Adiel nos lo permite, les dejamos por ahí su LinkedIn, ¿no? Para que lo contacten para temas profesionales, por favor. Sin problema. Estrictamente profesionales, por favor. Para cualquier cosa. Y pues bueno, agradeciéndoles, ya estamos por terminar esta 8ª temporada y recordándoles que justamente temas como los que hablamos el día de hoy están en el Data Playbook volumen 6 para que vayan a descargarlo completamente gratis. Hay 1000 ejemplares gratis. Vayan por el suyo y cualquier cosa nos vemos en el siguiente episodio de Café de Datos. ánimo. Gracias, bye. Hasta luego. Gracias, señorón. Gracias. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.